Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Porque, Señor, mira el cuidado que tienes de nosotros, Señor. La enseñanza, tu palabra es penetrante, Señor. Es un bálsamo a nuestra vida, es un bálsamo a nuestra alma, Señor. Y de verdad hoy queremos agradecer el día tan hermoso que nos has dado, Señor. Y lo más hermoso es que todavía no acaba, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos, gracias por ayudarnos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a comprender, a entender, Señor, tu palabra. Ayúdame a mí, Señor. Y me pongo en tus manos, Dios. Por favor, compártenos hoy, Señor. Te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Veíamos el texto, hermanos, quisiera tomar el de que daban en la introducción, decía, el reino de los cielos sufre violencia. Y esta parte que habla la escritura del reino de los cielos, habla de un reino, del reino del reino de los cielos, pero también nos da a entender que hay otro reino. No exactamente el reino de los cielos, sino otro reino. Y hermanos, ahorita que nos compartían acerca de la vestimenta y todo, seguramente había ahí conflictos en nuestra mente. Seguramente había conflictos, aquellos que, ¿cómo le hago? Si cambio, si no cambio. Y la vida está llena de conflictos. Hoy vamos a ver que hay en nuestra vida, hermanos, dos conflictos o dos poderes que nos mueven, hermanos, o que nos han movido. Y hay veces cuando hablamos de conflictos, hablamos de guerras, hablamos de luchas. Tal vez tú has escuchado alguna vez algún conflicto entre países, entre familias, entre personas. Para que haya un conflicto hay dos oponentes. Y el día de hoy vamos a ver que nuestra vida es un conflicto, o que llevamos más bien una vida de conflicto. Entonces, para que iniciemos vamos a ver que el primer conflicto que hubo en toda la historia de la humanidad no se dio aquí en la tierra. El primer conflicto que hubo cuando Dios creó a los seres fue allá precisamente en el cielo. Ahí es donde se originó la primer lucha, la primer rebelión, el primer conflicto. Y si me acompañas vamos a ver el libro de Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12. Dice la escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hermanos, el primer conflicto que hubo no se dio en la tierra, no se dio entre países, se dio en el cielo, el primer conflicto. Y ahí se reveló, o hubo el mayor opositor de Dios, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas. Ahí es donde se levantó una de las creaciones de Dios, el cual dice la escritura, cuando tú vas al libro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, habla de las características de este ser. Cómo este ser se levantó ahí en el cielo en contra de Dios y se opone a todo lo que es Dios. Y una de las cosas importantes es que hay un conflicto porque este ser, Dios no creó a un ser, a Satanás, como crear al ser maligno, al perverso. Dios creó la Biblia dice que es un querubín protector, un ángel. Aún la escritura dice que es un ángel de luz.
Dice que era bello, era hermoso. Pero un día decidió rebelarse contra Dios, dice la Escritura. De tal manera que hizo una rebelión ahí en el cielo. Y al terminar o al haber esta rebelión, dice la Escritura que este ser, Luzbel, fue derrotado, dice la Escritura, y arrojado del cielo. Entonces podemos ver que Dios no creó a un ser perverso. Él creó a Satanás tal vez como crear al ser humano perfecto, dice. Era poderoso, perfecto, hermoso. Pero un día se decidió tomar su libre decisión y rebelarse en contra de Dios. Apocalipsis 12, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, por favor, al 9. Aquí es donde se dio esta gran rebelión. Dice la Escritura, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esa rebelión es cuando Satanás se convierte en el mayor opositor a Dios. Y este ser culpa a Dios de todo lo terrible. Hoy vamos a ver que este ser tiene artimañas. Y quiero decirte una cosa, hermano. Tú que conoces de Dios, tú que te estás acercando, tú que tienes conocimiento y tiempo de caminar con Dios, debes de saber quién es este ser. Porque una cosa te puedo decir. Hoy podemos decir, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Pero tal vez también este ser esté buscando a quien devorar. Y va a haber una lucha dentro, la cual él va a tratar. Este es un ser que ya fue derrotado. Pero él va a tratar de llevarse, ya no de ganar, porque este ya fue derrotado, fue arrojado, está vencido. Él ya no va a tratar de ganar, sabe que no va a ganar, pero va a tratar de llevarse a la mayor parte de personas que él pueda, al mismo destino que él va a tener. Y lo más impresionante o lo más que debe de preocuparnos es que él te está buscando a ti y me está buscando a mí. Es muy importante, hermanos. Es muy importante analizar porque este conflicto se genera también ahora en nuestras vidas. Y vamos a ver que este conflicto ya no es de pelea, sino es un conflicto interno. Este ser ha dominado a muchos, ha sido soberano de muchos. Ha dado instrucciones a muchos, las cuales muchos de nosotros, antes de ser liberados por Cristo, éramos sus siervos. Tiene tanto poder que ha acabado con muchos de los más altos. La Biblia dice, hermanos, que una tercera parte de los ángeles fueron engañados, fueron convencidos de que se rebelaran contra el Altísimo. ¿Sabes esa tercera parte dónde estaba? En el cielo. ¿Sabes a quién servía? A Dios. ¿Sabes qué relación tenía con Dios? Cercana. Pero este ser engañó a esa tercera parte. ¿Tú crees que no puede hacer eso contigo, conmigo? La relación que había con Dios de esa tercera parte era enorme, hermanos. Ahí en el cielo. Era la morada. Pero los engañó. Y es tan sutil que él puede
puede engañar aún a los que vienen a la iglesia. Y tenemos que ver cuáles son sus artimañas, quién es este ser. Porque dentro de ti, seguramente, también hay esa disputa. Hay esa lucha. Dice la Escritura, Romanos 7, por favor. Pablo describía este conflicto, hermanos. Romanos 7, capítulo 7, verso 21 al 23. Fíjate lo que dice Pablo al ver de esa lucha que hay dentro de él. Dice, o dentro del ser humano: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde dice? En mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hay una ley, hay algo que está dentro de mí, que el mal mora en mí, dice el verso 21. El verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Según por dentro es Dios y todo, pero, dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Hay una lucha dentro de mí. Mi mente dice una cosa, pero este cuerpo pecaminoso me lleva a otra cosa. Y seguramente tú te vas a dar cuenta, muchos están en la iglesia, muchos se acercan a la iglesia, pero salen. ¿Tú recuerdas la parábola del sembrador? Dice que salió a sembrar y viene el malo y que arranca la palabra. Y yo no dudo que hoy te hable el Señor y allá el enemigo ya está arrancando la palabra, porque quiere hacerte pedazos y me quiere hacer pedazos. Es muy importante, hermanos, darnos cuenta que tenemos un enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo. Así como Dios está con nosotros, va a haber alguien que quiera destruirte. Va a querer destruir tu matrimonio, va a querer destruir tu vida, va a querer destruir tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, va a querer acabarte. Y es necesario darnos cuenta, número uno, cómo es esta persona, quién es este ser. Número dos, qué artimañas tiene. Y número tres, que lo más hermoso, qué herramientas nos da Cristo para vencer. Es importante. Una persona decía, hermano, ¿qué le costaba a Dios cuando se rebeló Satanás acabar con él? ¿Tenía poder o no tenía poder para acabar con Satanás? ¿Qué le costaba a Dios? Hubiera sido fácil, no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera habido pecado, no hubiera habido nada, todo se hubiera solucionado. ¿Por qué no acabó con Satanás o con Luzbel? Dios no solamente había creado a este ser, había creado a todo el universo. Y si Dios acababa en ese momento con este ser, todos los demás ángeles, arcángeles, todos los seres celestiales a Dios le hubiesen servido por temor, no por amor. Porque si dijo, si acabó con él, puede acabar conmigo. Y Dios, en su libre decisión, Él dejó, así como a ti y a mí, nos da la libertad de elegir. A Satanás le dio a Luzbel o a Lucifer le dio la libertad de elegir. Tú decides qué hacer, a ti te da la misma libertad. Así es Dios. Pero Satanás tomó esa decisión. Entonces, las personas a veces dicen, ¿por qué no acabó? ¿Por qué no? Este conflicto, tú vas a ver que este conflicto está en nuestra vida. Nosotros tenemos que ver que tenemos un conflicto. Y algo muy importante, hermanos, es que debemos de conocer quién es el enemigo. Debemos saber qué hace. Cuando alguien, tú has escuchado de tal vez conflictos políticos, conflictos cuando hay rivales o cuando hasta un boxeador va a pelear, estudia los movimientos del contrario, estudia qué hace, cómo se mueve. Si es entre países, qué armas tiene, qué armas tengo yo, qué tengo que hacer, estudian.
Es muy importante que nosotros también. Una vez una persona me dijo, ¿por qué tienes que aprender del enemigo? ¿Por qué no más de Dios? Una de las cosas, hermanos, no tenemos que hacer dos cosas. Una, subestimar al enemigo. Y la otra, darle mucho valor al enemigo. Ni podemos decir, él no me puede hacer nada. Yo estoy blindado, tampoco. Pero tampoco tenerle temor. No, es que yo no me acerco porque puede acabarme. La pregunta, cuando tú vas a pelear, cuando tú ves al enemigo, cuando tú tienes un rival, es ¿de qué lado estás peleando? Esa es la pregunta. Porque podemos verlo por fuera, pero ¿quién es el que, de qué lado estás peleando? ¿En qué ejército estás peleando? Porque tú sabrás quién es el que, contra quién estás peleando. Y eso es lo importante que quiero que veamos el día de hoy. En un conflicto hay dos poderes, hay un enemigo y hay que estudiarlo. Y cuando tú conoces al enemigo, cuando sabes quién está contigo, tú no puedes ser derrotado. Cuando tú estás con Cristo y el enemigo haga lo que haga, si tú estás con el Señor, con el que ya venció, con el que tiene el poder, tú nunca vas a salir derrotado. El problema es que te pases al otro lado. El problema es que estés en las filas del otro lado. Entonces, eso es muy importante. Ahora, quiero que el día de hoy veamos algunos puntos esenciales. Número uno, ¿cuál es su estrategia? ¿Cómo pelea el enemigo? ¿Quién es este ser? ¿Cómo le hace? Una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, es que el diablo, el enemigo, hoy voy a hablar del enemigo de las almas, es real. Es tan real, hermano. Nada es, no podemos decir, la Escritura habla, Jesús hablaba de él. Y es tan real como cualquier ángel, ser celestial. Es tan real. No podemos agarrar nosotros y decir o subestimar. Porque así como el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar, puede estar ahí afuera, esperando a ver quién se descuida. A ver a quién puede engañar, a ver cómo puede utilizar sus artimañas para seducirte. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo, hermano? Que a muchos ha seducido y lo sigue haciendo. Por eso hoy Dios nos quiere prevenir, hoy nos quiere enseñar, hoy nos quiere guiar. Es tan real, pero no es a veces cuando tú te imaginas a este ser. A veces las personas se han formado una idea de cómo es este ser. A veces piensan que este ser, cuando tú ves este ser, lo vas a ver con cuernos, de color rojo, con una cola, ahí con un tridente, y piensas que es así. O lo quieres ver, te lo hacen ver como encapuchado, de negro, todo. No, hermanos, es real. Cuando este ser se presentó delante de Jesús y le tentó, tú recuerdas ahí en el capítulo 4 de Mateo, dice que es la tentación de Jesús y se le presenta el diablo a Jesús. ¿Cómo se le presentó? No se le presentó como alguien con cuernos, no se le presentó como un ángel, hermanos. Así. Aún dice que se viste como ángel de luz. Tiene muchas características, trata de seducir. Así es este ser. Entonces, vamos a ver nosotros el día de hoy Ezequiel 25. ¿Cómo era este ser? Ezequiel 28, por favor. Tú ves el libro, acabamos de ver Isaías 14, vamos a ver Ezequiel 28, vamos a ver algunas características de este ser. Ezequiel 28, por favor. Vamos a leer el verso 15 y 16, por favor. Dice la Escritura, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo era este ser? Perfecto.
¿Tenía poder? Tenía poder. Cuando peleó ahí en el cielo, ¿tenía poder? Cuando fue echado, aún tiene poder. ¿Qué más dice el verso 16? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Y luego que dice, oh querubín protector. No era cualquier ser, hermanos. Tenía poder, aún mantiene su poder. Es muy importante. Por eso te digo, cuando se presentó delante de Jesús, no fue algo como lo que Hollywood te enseña o te hace creer que es. Él puede presentarse de la forma más hermosa delante de tu vida. Puede seducirte de la forma más amable, apacible, con tal de que tú caigas. Entonces, es importante que veamos Ezequiel 28, Isaías 14 habla de la perfección, pero también de la caída de este ser. Ahí en el verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué es lo que lo reveló, hermanos? La Biblia dice aquí que se enalteció, ¿qué? Su corazón, su orgullo. Quiso ser igual que Dios. Quiso ser y sentarse en el trono de Dios. Quiso tener la misma adoración que Dios. Y eso ha seducido a muchos, porque muchos dejan que Satanás, el enemigo de las almas, sea quien se siente en el trono de su corazón. Otros le adoran. No le dan el primer lugar a Dios, sino cualquier otra cosa. El hermano hablaba del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Aún la Escritura dice, Jesús dijo que Él es el príncipe ¿de dónde? De este mundo. Este ser mueve a este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos este ser, podemos ver que lo que hizo fue enaltecerse, querer ser igual a Dios. Entonces es real este ser. Este ser está buscando a quien devorar, dice la Escritura. A hacer pedazos al que se descuide. Y lamentablemente hemos visto quien haya caminado con el Señor, tal vez tú empiezas a caminar. Y hoy vamos a ver que cuando tú empiezas a caminar con Dios, es el primero que te vas a topar. Cuando ya llevas una caminata con Dios, no se va a apartar, no va a descansar. Alguna vez yo compartía, el cristiano a veces juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo, el diablo es diablo. Él no se anda con que voy a como que a ser diablo, no, él quiere destruir. Y tal vez el cristiano sí se deja seducir, o tal vez tiene el título de cristiano, o tal vez se da el título de cristiano, pero el diablo no se da títulos, él es y viene a destruir. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. Hubo una batalla en el cielo. Regresamos por favor a Apocalipsis 12, por favor. Ahí yo te comentaba, dice que convenció a la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, 4. Dice la Escritura, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, este ser es real, hermanos, mucho más real de lo que a veces parece que para el cristiano es.
mucho más real de lo que a veces parece que se subestima. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, Él ya fue vencido. Él va a querer poner estorbos. De hecho, a veces se utiliza, hace un rato no sé si tú veías, que no funcionaban los aparatos, que ya te está distrayendo, que no quiere que la palabra llegue. ¿Cómo llega hay veces y te distrae, saca todas las artimañas que hace? Bueno, hay hermanos que nunca les da sueño y cuando ves están durmiendo aquí. Nunca. En otros lados, mira, los ojos abiertos, pero viene aquel y lo seduce y le dice, espérate, tranquilo, está suave, mira esta predicación, ¿a poco no te arrulla? Porque quiere destruir, Él quiere que la palabra de Dios no caiga en buena tierra. Puede utilizar la falta de corriente, que se vaya la luz, que haya cualquier cosa con tal de que tú te desvíes de la atención de la palabra de Dios. Así es real. Busca la manera de destruir. Entonces dice la Escritura que hubo una batalla, una guerra, no como estamos acostumbrados a verla, o como de repente has visto por ahí en las noticias que uno que otro país, misiles, bombas, nada de eso. Fue una guerra y fue una guerra en el cielo. Ahora la que vemos nosotros es una guerra espiritual. Y trata de llevarse a tantos, como te dije, como pueda. Tú recuerdas desde el principio, este ser vio la creación de Dios. Tú recuerdas cuando dice que Él creó a Adán y a Eva, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. Y vio la oportunidad de seducirlos de tal manera que los engañó y a través de ellos pecaron, se rebelaron contra Dios. Y tú puedes decir, ay Eva, ¿cómo te pudiste haber equivocado? Mira, te dijeron que no comieras de ese árbol. De verdad que esa Eva no entendió. Yo si hubiera sido Eva, no hubiera comido. Tú si hubieras sido Eva, hubieras comido. Eso te lo digo. Entonces, es importante, hermanos, saber conocer. ¿Por qué? Yo te decía, hace un rato hablábamos y te vuelvo a repetir, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, Él se cree dueño de este mundo. En el momento que fue y tomó a Eva y la sedujo y después a Adán, empezó a tener potestad sobre los seres que Dios había creado. Jesús lo citó en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que dice, será echado fuera. ¿Recuerdas cuando fue tentado Jesús? Dice la Escritura que le dijo este ser, todo esto te daré, ¿qué? Si postrado me adorares. La pregunta es, ¿de quién era todo eso? ¿Quién había creado? Dice que el cielo y la tierra son de Dios. ¿Quién los había creado? Porque Él se cree dueño. Es un usurpador. Él decía, ¿sabes qué? Todo esto te lo voy a dar, pero ¿qué hay cosa que no sea de Dios? Pero Él dijo, no, esto es mío. Así como este mundo, así como estas personas, así como todo aquello es mío. Y Él busca la manera. Es un usurpador. Es un engañador. Pero también está derrotado. Y esa fue la primera guerra que hubo, de un ser que tiene potestad, que tiene autoridad, que tiene fuerza. Lo más importante hoy, hermanos, es que estemos del lado del que le venció. Eso es lo más importante, hermanos. Estar del lado de aquel que le venció, de aquel que le derrotó, de aquel que le derrota. Porque si tú estás en el otro lado, es donde debes de ponerte de verdad muy alerta. Si tú estás siendo seducido por este ser, también tienes que estar muy alerta.
Porque hoy vamos a ver que utiliza muchas artimañas. Y una de esas artimañas, lo que Dios hace es, lo primero que va a hacer es tratar de separarte de Dios. Escucha. Tú dices, no, es que no me ha separado, yo voy a la iglesia, yo canto alabanzas, yo esto, y puedes hablar muchas cosas. Pero Dios te ha dado mandamientos, dirección. Ha pedido de ti rectitud, santidad, devoción, dedicación. La pregunta es, ¿cuánto es lo que tú le das? Todos podemos decir que somos cristianos, pero ¿cuánto es el tiempo que le das a Dios? Ahora, ¿cuánta es la obediencia? Porque Dios pide obediencia. Dios pide que seamos obedientes a su palabra. Cuando nosotros conocemos de Dios, nos tornamos obedientes a su palabra. Somos salvos por gracia. Pero cuando somos salvos, hay una respuesta de nosotros y lo que hacemos es obedecer a su palabra. Porque la ley no nos salva la gracia. Pero la gracia nos hace obedientes ¿a qué? A la ley. Entonces, hermanos, es muy importante. Tú eres un guerrero o eres parte de un ejército más bien. ¿De qué lado militas? ¿De qué lado estás peleando? Efesios, por favor. ¿De qué lado estás? Porque la vida es una batalla con un enemigo real. Libro de Efesios, capítulo 6, por favor. Verso 10. El apóstol Pablo sabía de estos textos bíblicos. Tú te recuerdas que este discípulo, este apóstol de Dios, era un rabino, era un fariseo, era una persona que conocía la escritura. Seguro, conocía perfectamente Isaías 14 y Ezequiel 28. Y había tenido mucho cuidado. Hace un rato citaba en Romanos, dice, ahora lo que no quiero, eso hago. Y él sabía que había un enemigo. Sabía que había un enemigo que estaba ahí. Entonces él da una instrucción. Pablo sabía y dice en Efesios 6, 2:10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego fíjense lo que dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Dice el apóstol Pablo, tienes un enemigo, él te va a estar acechando. Pero tienes que tomar esto que Pablo le llamó la armadura de Dios. Porque tu lucha no es física, es espiritual. ¿Quién no ha tenido conflictos en su vida? Cuando viene Dios y te dice, fíjate, voy a tomar el ejemplo del hermano. He conocido hermanas más bien, hermanitas, que cuando llegaron a conocer de Dios tenían un atuendo. Viene el Espíritu Santo y les habla y son otras las hermanas. Empiezan a hacer sus cambios y dicen, esto lo quito y esto lo quito y aquello, y no les cuesta, se dejan seducir por el Espíritu Santo. Y hacen los cambios que Dios dice. Pero hay personas que no lo hacen porque hay una lucha dentro de ellos. Y dicen, no, yo creo que es lo mejor. Yo creo que para mí, y hoy vamos a ver cómo este ser actúa, porque una de las cosas que hace este ser es que tú vayas en contra de la voluntad de Dios, que tú tomes tus decisiones. Primero te va a tratar de apartar. Conozco personas que han sido ministradas por el Espíritu Santo de Dios. A veces se acercan son nuevas, se acercan y empiezan a ser tratados por Dios. Dios les habla, Dios está ahí. Pero viene aquel y les dice,
Ya escuchaste esa predicación. Oye, este siempre te habla de pecado. Oye, esto siempre, ya lo sabes. ¿Por qué no tomas decisiones? Eso mismo, hermanos, las cosas que hizo el enemigo desde la antigüedad, las sigue haciendo. Lo hizo con Eva. Empezó a tener duda, le empezó a meter duda de lo que Dios había dicho y le dijo, de todo árbol, le dijo Eva, podemos comer, pero de aquel no. Y dice, con que Dios te dijo eso. Y empezó a meterle duda. Y ya sabemos la historia del capítulo 3 de Génesis. Cómo de repente le dice, no vas a morir. Es que el Señor dijo que íbamos a morir si comíamos. No vas a morir. Sabe Dios que el día que comas vas a ser igual. ¿Qué dice? A Dios. Ahora la pregunta es, ¿no los había hecho en semejanza a Dios? ¿No Adán y Eva sabían que habían sido hechos en imagen y semejanza a Dios? ¿Cómo es que viene este enemigo y le dice, sabe Dios que vas a ser igual que Dios? Y ahí les metió el pecado. Tú puedes tomar la decisión, no necesitas de Dios. Él te dijo aquello, pero tú no necesitas. Y cuando tú empiezas a hacer tu voluntad, lo que hace un rato hablaba el hermano, tu voluntad y no la de Dios, estás quitando a Dios del trono y está sentando otro en el trono. Entonces está siendo seducido ¿por quién? Por este ser. Pablo sabía y dice, mira, tienes que tomar la armadura de Dios. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego fíjate, esto es importante. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjate contra qué es nuestra lucha. Dice que hay rangos de seres espirituales. Hay principados, dice que esos son aquellos. Potestades, los que le siguen. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, el que le sigue. Huestes espirituales. Hay una cabeza que es el enemigo y los demás es una forma piramidal. El que sigue hasta los de abajo, hasta que, por eso tú puedes ver que hay uno más fuerte y otro más fuerte y otro más fuerte. Un enemigo real en una forma de gobierno donde es, vamos a decir, piramidal. ¿Tú has leído esa doctrina de los nicolaitas? Cuando hablaba el libro de Apocalipsis, que aborrecía la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Sabes cuál era esa doctrina de los nicolaitas? Donde estaba una cabeza y todos estaban así en pirámide. Y dice Dios, no, para mí todos son iguales. Para mí no hay uno que es un jerarca y todos los demás hacia acá. Esa es la que ha querido implantar este ser. Entonces, dice Pablo, hay una organización piramidal, hay una cabeza, y el plan es destruir, así como hay rangos. Quiere destruir tu vida, tu familia, tus sueños, tus esperanzas. Quiere llenarte de dolor, quiere llenar este mundo de sufrimiento, de pandemias. Hace llorar a los cristianos. Su plan es destruir. Es un ser que no conoce de misericordia. Él va a destruir y va a engañar. Eso es lo que quiere hacer, hermanos. Y dice Pablo, mira, nuestra lucha no es contra sangre o carne, no es contra una persona física, es lo que lo mueve a la persona. A veces, hermanos, a veces nosotros pensamos, cuando vemos a una persona alcohólica y todo, decimos, el borracho, y lo hacen a un lado, pero tú no te das cuenta que es algo lo está moviendo. Tú nada más imagina, cuando estabas en Cristo, ¿qué te movía? ¿Qué te llevaba? Tal vez era una potestad, o eran gobernadores de las tinieblas. En una ocasión Jesús dice que 7 demonios sacó de una mujer. ¿Qué la movía esa mujer? Este mismo ser. ¿Quién lo liberó? Cristo. Entonces nosotros podemos ver que esa es la lucha, hermanos. Y estar apercibidos.
Porque hoy también, aparte de que Cristo está hablándote, Él va a susurrar a tu oído. Hermano, no le hagas caso. ¿Para qué vienes? Mira, hasta hace frío. Mejor te hubieras quedado en tu casa. Así es tan sutil. Trata de engañar. Trata de que la palabra de Dios no dé fruto dentro de ti. Y hay que estar apercibidos porque Él quiere destruir, va a destruir todo lo que pueda a su alcance. Y sabes, una de las cosas que hemos visto es que Él lo ha logrado. Ha logrado hacer eso con muchas personas. Muchas veces comparto cuando les digo, hermanos, a muchas personas que yo he visto cómo se entregan a Dios. Dios viene, les habla, les ministra. Y sabes, cuando pasan 3, 4 meses, ya no están. ¿Qué pasó? Fue el mismo Espíritu Santo que te habló, que les habló, que me habló a mí. Pero este ser busca destruir. Busca cambiar la verdad de Dios. Dice la Biblia que en Él no hay verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace este ser? Intenta destruir. Y tiene estrategias. Pero cuando te entregas a Dios, sabes a favor de quién peleas. Y a este enemigo ni se le sobrevalora, como te digo, ni se le subestima. Se le enfrenta. Porque es un enemigo real. Y Pablo dice cómo. Verso 13. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Ahora que hay algo muy importante que dice. No que la armadura está ahí y Dios te la pone. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomarla. Ahí está disponible. Dios ya la dejó. Pero depende de ti si la tomas o no. Dice que la tomes, que está disponible. Él la dejó lista para que tú tengas una defensa, para que tú no seas atacado, para que tú seas protegido. Él quiere protegerte, Él quiere ayudarte, Él quiere cambiar tu vida, pero tienes que tomar tú la decisión. Porque tú puedes hablar de fe y de todo lo que es la armadura. No vamos a ver cada punto de la armadura. Pero Dios la dejó. Pero dice el apóstol Pablo, tomad, ¿qué dice? Es importante también, toda la armadura de Dios. Porque hay quien solamente toma el escudo de la fe. Y es importante, la fe es hermosa. A través de la fe tú rechazas aquellos dardos. Pero hay quien tiene mucha fe, pero no lee la Escritura. O hay quien lee la Escritura, pero no evangeliza, no comparte, no nada. Dice, toma toda la Escritura. Porque si no se hubiera dicho, mira, con el apresto, o con el yelmo de la salvación, con eso es suficiente. Y el Señor dice, no, toma toda la armadura, porque el enemigo viene a tu vida, va a querer acabarte. Hermanos, hace un rato el hermano hablaba de opresión. Muchas veces cuando tú estás compartiendo de la palabra o cuando tú estás entregándote más a Dios, viene más el ataque. Quiere derribarte, quiere acabarte. Cuando tú entiendes, hermano, que ha hecho estragos tal vez en tu familia, sabes que el enemigo es real. A veces no los hace porque estás del bando del enemigo. Y él dice, no hay problema, este está seguro. Lo voy a dejar que vaya a la iglesia, que cargue su Biblia, no importa que vaya todos los domingos, lo voy a dejar. A fin de cuentas, saliendo de la iglesia, él es mío. Le voy a permitir que asista los domingos, que vaya, que se congregue, pero yo sé que saliendo, este me pertenece. Así es. Por eso muchos religiosos se pierden, hermanos, muchos. Pero cuando tú tomas decisión, cuando tú caminas con Dios, cuando tú decides caminar con Dios, te lo vas a topar de frente. Y sabes, quien se lo ha topado de frente
ha visto que es real y que quiere destruir. Y busca destruir tu familia. Busca destruir tu alma. Busca destruir tu vida. Eso es lo que hace. Si quieres vencer o ganar la batalla, tienes que tomar toda la armadura. No te quedes cruzado de brazos, hermano. No pienses que Dios te va a blindar o que te va a meter en una burbuja. Vas a tener que pelear, porque el diablo va a lanzar contra ti sus piedras, va a lanzar sus flechas, sus dardos, su veneno, todo eso. No te va a dejar cómodo. Él va a buscar la manera de hacerte pedazos. Mas cuando tú vas con Jesús, cuando tú caminas con Jesús, Él te va a poner trabas. Él te va a poner conflictos, Él pone dificultades. Cuando tú decides caminar con Jesús, tus amigos, tu familia va a estar en contra de ti. Cuando tú decides cambiar de ejército y te pasas al de Cristo, Él se va a poner en contra tuya. Ten cuidado si estás cómodo. Ten cuidado y no significa que Dios no pueda llevarte tranquilamente en una vida en abundancia. Pero ten cuidado si no hay oposición. Tal vez estés en el otro lado. Tal vez solamente es religión. Tal vez el cristianismo no hay oposición. Porque tú sabes esas luchas, esas las va a ver. Esos conflictos los va a ver. La mayoría de los hermanos que hemos caminado, que llevamos tiempo, yo creo que todos los que están aquí, que conocen de Cristo, saben cómo ha venido. A veces te ataca un hijo y lo quiere hacer pedazos, con tal de que tú caigas. ¿Quién de nosotros no le ha pasado así? ¿Quién de nosotros estaba tan entregado y viene el enemigo y toca a uno de tus hijos, con tal de que tú caigas? Toca tu salud, toca tu economía. Y vas a ver si no blasfemas el nombre de Dios. Así le dijeron a Job. Porque sabe dónde atacar, sabe qué hacer. Entonces, este ser sabe que está derrotado. Y tu refugio y el mío tiene que ser Cristo. Ahora, vamos a ver una de las estrategias que él hace. Primero, él busca separarte, como te dije. Trata de separarte. Mientras estés con Jesús, fíjate, cuando tú caminas con Jesús, vas de la mano con Jesús, el diablo va a andar ahí. Pero dice que va a andar ahí como ¿qué? León rugiente, buscando cómo devorarte. Pero tú estás bajo la cobertura de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? ¿Morará qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Pero sepárate del Altísimo. Y sabes, te va a hacer pedazos. Dale un espacio y te va a hacer pedazos. Busca hacer eso. Cuando te separa, te conviertes en un juguete del diablo. Cuando te separas de Cristo. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. ¿Y nada qué es? Nada. Entonces es muy importante. Sin embargo, Él no podrá hacerte nada porque Dios siempre lo venció. Y para vencerte, tiene que separarte de Dios. Va a buscar la manera de que te apartes de la iglesia. Y ahora voy yo a hablar a estas personas o a aquellos que piensan que pueden asistir esporádicamente a la iglesia. El mandamiento es no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero uno, ¿sabes qué dicen? Yo con que vaya, uno que otro día. Y ya Satanás los engañó. Se creen cristianos, se dicen cristianos. Bueno, hasta te dicen hermano. Pero ¿sabes? Están haciendo la voluntad no de Dios.
Y lamentablemente muchas personas caen en eso. Y no es una regla, no es algo, es amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, ¿con quién quieres estar? Con Dios. Hermanos, no conocí a Dios, pero cuando yo conocí a mi esposa, ¿sabes con quién quería estar cuando era mi novia? ¿Con quién crees? Porque la amaba, yo quería estar nada más con ella, con ella, con ella, con ella. Cuando es con Cristo así debe de ser. Con Él, con Él, con Él y con Él. Pero ¿qué pasa si un día le dices, yo le decía a mi esposa, no, hoy no te voy a ver? Empiezas a perder ese amor y eres presa fácil. Eso es lo que quiere hacer Dios, perdón, el enemigo, separarte de Jesús, apartarte de Jesús. Porque tú mientras estés unido a Jesús no vas a estar protegido. Sí vendrán luchas, sí vendrán pruebas. Tú vas a tener incluso tormentas. Aún la escritura dice que vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán truenos, todo vendrá, pero la casa no va a caer porque está como en Cristo. Pero sepárate de Cristo y te va a hacer pedazos. Deja la lectura, deja la oración, deja de congregarte. Por eso es muy importante, ¿de qué lado estás? ¿Tú eres fiel a Dios? De verdad no hay pretexto para que le digas a Dios, ay Dios, hoy no tengo tiempo para ti. Te estás seduciendo y estás perdiendo. Y Él va a querer apartarte, va a querer separarte, es lo que va a hacer. Y por esta causa Él pone tentaciones, pone dificultades. Separado de Dios te va a hacer pedazos, con Dios vas a estar como seguro. Ahora, eso es muy importante que tú veas, ¿qué tan unido estás a Dios? Para que tú digas, es cierto, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Porque a veces tú eres el que te da los permisos. Tú eres el que decides faltar. Tú decides no orar. Tú decides no leer. Y le estás dando cabida al diablo. Porque si no, no va a andar así con que Dios dice que es tardo para la ira y ¿qué? Amplio en misericordia. Cosas que no tiene este enemigo. Él quiere despedazar a las personas. ¿Qué más aparte de querer separarte de Dios? ¿Qué otra artimaña usa? Jesús dijo, acompáñame, Juan 8:44, por favor. Refiriéndose, estaba hablando con uno de los fariseos o con un grupo de fariseos y les dijo, ustedes son, su padre es el diablo. Y dice el Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate lo que es él. Dice la escritura, él ha sido homicida, ¿qué? Desde el principio. ¿Cómo es que fue homicida en el principio? ¿A quién acabó primero? A Adán y a Eva. Les dijo, ¿sabes qué? A través de ellos entró el pecado. ¿Y la paga del pecado qué fue? Muerte. Y dice que él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio. Primero, busca separarte de Dios. Separarte. Es lo que hizo. Había una relación en Edén, Eva, Adán con Dios, hermosa. No dice cuántos años la Biblia, pero uno puede pensar que estuvo muchos años ahí en esa relación, en armonía con su Dios. Ahí estaban felices, contentos, gozosos. Adán ahí sirviéndose de todas las bendiciones de Dios. Porque no creas que cuando los creó, al otro día pecaron. La Biblia no dice. Tal vez tú puedas pensar, es que los creó, mañana ya les puso el árbol y yo pecaron. No, vivieron mucho tiempo en comunión. Pero los separó. Y a través de esa separación viene la muerte. Homicida desde el principio. Y luego dice ahí, adelante, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿qué? En la verdad. No hay verdad en él. Una verdad
o una media verdad, aunque sea el 99% de verdad y el 1% de mentira, no es verdad. Y él trata de hacer eso, cambiar las cosas. Trata de disfrazar las cosas de manera que parezcan verdad. Que parezcan que son cristianos, que parezca que estás haciendo lo correcto. Y va a tratar de disfrazar de tal manera que ahí vas bien, ahí vas bien. Y eso es lo que va a hacer. Con que Dios dijo que no comieses de todo árbol. No vas a morir, le dice. Seréis como Dios. ¿Qué más dice ahí? En el verso 44. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Padre de mentira. Entonces, ¿qué va a utilizar, hermano? ¿Cuál es su estrategia? Primero, separarte de Dios. Pero su estrategia es la mentira. Es padre de mentira. Ahora, ¿qué tanto hay de eso en el cristiano o en el ser humano? ¿Qué tanto hay de aquello que son medias verdades? Y él trata de seducir. ¿Qué te ha dicho nada más? Escucha. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te ha dado mandamientos, hermano? La pregunta, ¿sí te los ha dado? Ok, a todos nos ha dado. ¿Cuántos de esos mandamientos son verdad para ti? Cuando digo son verdad es porque lo estás poniendo por obra. ¿Cuántos de esos mandamientos que Dios ha dicho, sabes qué, quiero que hagas eso? Tú dices, sí, amén, Señor, gloria a Dios, yo lo voy a hacer porque tú lo mandaste. Pero cuando tú dices, el Señor dijo esto, pero yo creo que con esto me alcanza. Ya caíste en mentira. Ya caíste en lazo del diablo. Porque Él da un mandamiento, Él dice, hazlo de esta manera, y tú le das opción. Tú le sugieres a Dios diciéndole, Señor, tú me dices esto, pero yo creo que es lo mejor esto. Y ya no es lo que Dios está mandando. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Porque algo de lo que te dijo Dios ya lo borró el diablo. Entonces ya pusiste ahí la parte tuya. ¿De qué te hace dudar? Dice que es padre de mentira y lo usa para separarte, para que dudes de Dios. Génesis, por favor, vamos a verlo. Génesis 3. Solo un verso vamos a ver. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tan solo, hermanos, le puso la duda a esta mujer. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Ella decidió romper el mandamiento. Tan solo va a poner la duda ahí contigo, para que tú decidas romper el mandamiento. Porque era claro el mandamiento. Le fue sembrando la duda, todo lo que ya vimos. ¿Y quién decidió? La mujer dijo, no, esto lo voy a hacer ¿a qué? A mi manera. Sembró la duda. ¿Qué es lo que ha sembrado en duda de lo que ha dicho Dios en tu vida? Que tú le des opción y que digas, creo que voy a decidir por acá o por este lado. ¿Qué es? Tiene artimañas, hermano. Bendito es Dios que nos tiene reunidos. De verdad, y yo le doy gracias a Dios porque estamos juntos, porque podemos compartir la palabra, pero también hay que estar apercibidos, hermanos, y meditar en nuestra vida. Medita qué tanta veracidad hay, cuánta voluntad de Dios hay en tu vida. Porque si es a medias, seguramente te está engañando, hermano. Y tal vez muchos están engañados. Pero Dios quiere sacar de ese engaño.
Porque si tú meditas y dices, es cierto, a mí me ha dado mandamiento y yo he tomado mi decisión, he acomodado el mandamiento a mi pensamiento, a lo que yo creo, te está seduciendo, hermano. Lo está haciendo en tu vida. Porque ahora tú decides lo que es bueno y ves que es malo. Eso hizo Eva. Ella decidió. Ella decidió hacer lo que era bueno y que era malo. El orgullo de este enemigo fue su pecado y él quiere que seas igual a él. Que tú seas autosuficiente, que no dependas de Dios. Eso es lo que quiere. Porque su orgullo es lo que lo derribó. Quiso ser igual al Altísimo. Hoy es lo que está pasando. Hace un rato yo meditaba en lo que el hermano compartía del mundo, cómo está abrazando. ¿Y sabes quién mueve este mundo? Ese ser. Se va a ponerte aquello que te gusta, aquello que te llama la atención. Y lo más terrible es que a la verdad él le va a meter un poco de mentira para que tú caigas ahí. Eso es lo más terrible. La pregunta es, ¿para qué ejército estás luchando? ¿De qué lado estás, hermano? Ahora Dios es poderoso para librarnos, para enseñarnos, pero ¿tú estás con la armadura de Dios? Regresamos a Efesios, fíjate. ¿Cuál es esta armadura, hermanos? Acuérdate, vimos que nadie te la va a colocar, nadie, absolutamente nadie. Tú la tienes que tomar. Y no es opcional o no es una parte, dice toda la armadura. ¿Cuál es esta armadura? 6:13, por favor. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A veces no tienes ni siquiera motivos para continuar, se desaniman. Pero cuando tú vas y tomas esta herramienta, esto que Dios nos dejó, porque es algo que tú y yo lo tenemos al alcance, hermanos. Tú y yo lo tenemos. Tú lo puedes tomar. Ante el desánimo, dice ahí, toma el escudo de la fe. Cuando veas que tu futuro, tu vida se está haciendo pedazos, toma el escudo de la fe. Cuando veas que vas en caída, toma el escudo de la fe. Nos deja esta armadura, voy a decirle, herramienta, hermanos. Aunque es algo espiritual, y si me comprendes, hermanos, si comprendes que esto es algo espiritual. A veces ha llegado a pasar, hace poco, hermanos, venían estos ataques a mi vida, a la mía en lo personal. Y sabes, llegó tanto el enemigo a querer atacar así a mi vida, y te lo comparto, hermano, que yo pensé y dije, así, fíjate, ya no voy a ir a la iglesia. Porque me llegaron muchas cosas. Y tú dices, pero dije, no, mi Dios, Él es el que me levanta. Él levanta del polvo al caído, al menesteroso, del muladar. Él me levanta, Él es mi fortaleza. Ayúdame, Señor. Y ahí vas y clamas al Señor. Y el Señor dice, yo estoy contigo, no temas. Porque ataques los tienes, hermano. Yo los tengo, todos los tenemos. Opresiones las hay. Porque sabes que esta lucha no es personal, no es cuerpo a cuerpo, es espiritual, la vas a tener, va a querer derrotarte, va a querer acabarte, va a querer menospreciarte, va a estar atacando tu vida, tu mente, va a trabajar ahí. Pero la Escritura dice que si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? Si estamos del lado correcto, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, dice la Escritura, orando en todo tiempo. ¿Qué es eso de estar orando en todo tiempo? Hermano, tú y yo no vamos a poder vencer si no nos ponemos de rodillas y no vamos a Dios. Porque de otra manera, hermano, tú lo harás con tus fuerzas. Tu lucha va a ser con tus fuerzas. Cuando tú doblas tu rodilla, le estás dando el control a Dios de tu problema. Cuando tú doblas tu rodilla, le estás diciendo al Señor, tú eres el que puedes hacer todas las cosas, yo no. Y eso es lo que estás haciendo. Entonces es muy importante. Él ya lo venció. Entonces, y él cuando lo venció, dice, él no utilizó su poder. ¿Tú recuerdas cuando fue tentado? ¿Cómo le venció? Si hubiera utilizado su poder, ahí lo acaba. ¿Lo venció con qué? Con la palabra de Dios. Ante todo ataque del diablo, ¿qué hizo? Hubo un qué. Escrito está. A veces hay tantos ataques y ¿a dónde tienes que ir a refugiarte? A la oración y a la palabra de Dios. Por eso a veces tanto cristiano débil. Por eso a veces tanto cristiano que sucumbe. Porque tú le hablas de la Escritura y no leen, hermano. ¿Cómo van a estar defendidos? ¿Cómo van a tener la fe fuerte, certera? ¿Cómo, hermanos? Y menos oran. Juan, primera de Juan 1, primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. Cuando no tengas fuerzas para continuar, anda a la palabra, ve a la palabra. Ahí vas a encontrar todas las respuestas a tus preguntas. Lee la palabra y vive la palabra, predica la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y lo que dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido, ¿qué? Al maligno. ¿Con qué vamos a vencer? Orando y con la palabra de Dios, tomando la armadura. Porque la lucha es real, hermanos. Tú la vas a tener. Es más, déjame decirte que saliendo de este lugar vas a tener esa lucha. Pero tú puedes ir a la Escritura, tú puedes repasar, tú puedes orar. Tú puedes estar al rato orando y diciendo, Señor, necesito que mañana me hables más porque estoy necesitado, Señor. Utiliza a los hermanos, utiliza la alabanza, Señor, necesito escucharte. Y ahí estás dependiendo de Dios. Pero si solamente es un picnic, hermanos, así va a ser para el cristiano. Únicamente así. Porque tú no vas a vencer porque seas rico, porque tengas un título, porque seas muy inteligente, porque seas muy estudiado, porque seas muy fuerte. No vas a vencer por eso. Vas a vencer cuando tú vas a la Escritura, cuando tú oras. Vas a vencer. Cuando tengas esa dirección. Hubo una ilustración, alguna vez la compartí, hermanos. Se dice que en una ocasión yo la compartí, me bendijo mucho. En una ocasión dice que un pintor muy famoso, un pintor,
agarró y puso una batalla. Pero esta batalla, esta lucha la puso entre dos jugadores. No sé si alguien de ustedes haya jugado ajedrez, pero dice que dibujó un cuadro en donde estaba Satanás de un lado y el ser humano del otro, en un juego de ajedrez. Y ahí estaba plasmado el cuadro. Y resulta que alguien, yo no sé mucho de ajedrez, pero hay una jugada que se llama jaque mate, que cuando te hacen esa jugada, nada puede hacer que tú ganes. Nada, está perdido. Es como cuando alguien mete la pelota a la portería, es gol, y ya es gol. Nada lo puede quitar. Esta jugada dice que estaba Satanás y había puesto en jaque mate al humano. De tal manera que cuando veían la pintura, dice que la volteaban a ver. Llegaron expertos de ajedrez, aquellos expertos rusos de ajedrez, y veían la pintura, la veían y todos movían la cabeza. Este ser humano está perdido, pues está en jaque mate. Y volteaba a otro, no, está perdido. Y todos los que veían la pintura decían, este ser humano está perdido. Y dice que llegó un cristiano. Y agarró y llegó el cristiano y se quedó viendo la pintura. Y la veía de un lado, de otro. Satanás dice que lo dibujaron con sus manos ahí, frotándoselas, los ojos de victoria, todo. Y la veía y decía, y estaba ahí viéndola y ve el cristiano. Y grita, hay una jugada. Y todos los expertos de ajedrez dijeron, está en jaque mate, está muerto, no puede. Y dijo, hay una jugada que puede hacer este hombre. Hay una sola, dice, y todos decían, estás mal, está en jaque mate. Hay una, dice, ir a Cristo. Es la única jugada, dice, y esa lo va a salvar. Porque el enemigo quiere derrotarte. Él quiere. Y tal vez a muchos ya los puso en jaque mate. Tal vez muchos de los presentes o algunos de los presentes están así casi. Pero hay una jugada hoy. Se llama Cristo. Esta jugada tú la puedes hacer. Tú puedes ir a Cristo hoy. Puedes revertir. Porque ese enemigo sí busca hacerte pedazos. Tiene artimañas. Ha usado, tú recuerdas, hasta uno de los discípulos de Jesús. No vayas a la cruz. Y que le dijo, quítate, Satanás, que eres piedra de tropiezo. ¿De qué parte, de qué ejército estás tú? ¿A qué filas correspondes? Si hoy te das cuenta que te tienen jaque mate, hay una jugada y se llama Cristo. Toma esa decisión. Porque nuestra lucha, nuestra guerra, esa no va a terminar. ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces Él va a ser derrotado y destruido. Antes es una lucha que vamos a tener. Todos los días. Todos los días, hermano. La pregunta a la cual yo voy a terminar es, ¿en qué filas estás? ¿Cuál es tu condición? ¿Verdaderamente tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O este ser ya te está engañando? ¿O estás a medias tintas? La jugada es Cristo y hoy la podemos tomar. Si tú has visto que has sucumbido, ve a Cristo. Si tú has visto que ha estado ganando terreno en tu vida, que de repente te quiere separar de la iglesia, ve a Cristo. Si tú has visto que se ha metido en tu casa, se ha metido en tu familia, ha empezado a hacer estragos, tú no vas a hacer nada, Cristo lo va a hacer.
Si tú has visto que ha empezado a destruir tu economía, tu salud, todo aquello, ¿a dónde vas a ir? No vas a ir al médico, ve a Cristo. Es al que tienes que ir. Si tú ves que no puedes remediar, Cristo sí lo puede hacer. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Y a qué fila te vas a enrolar? ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién te está gobernando? Si es Cristo, dale gloria a Dios. Y si no, está esa jugada. ¿Por qué no cierras tus ojos y meditamos? ¿Por qué no el día de hoy tomamos la decisión? Dice la Escritura, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Delante de ti dice que está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Escoge a Cristo. Enrólate en Cristo. Para que vivas tú y tu descendencia. Yo no dudo, hermano, que nos haya golpeado y que haya venido a querer destruirte. Yo no dudo, hermano, que tengas esa lucha el día de hoy. Yo no dudo que tú no hayas hecho un compromiso con Cristo. Pero hoy tú lo puedes hacer. Yo no dudo que hayas sucumbido a sus mentiras. Pero tú puedes tomar esa decisión. Y no dudo que en tu vida se haya metido y haya querido hacer estragos. Cristo puede cambiar todo. Aférrate a Cristo. Enrólate en el ejército de Jesús. Porque una vez más te digo, es que vi a Moisés a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿sabes quién más? Tu descendencia. ¿Has visto que tu descendencia ha caído? Dobla las rodillas. ¿Has visto que falta uno de los tuyos? Dobla las rodillas. Este ser tiene poder, pero no es más fuerte que nuestro Cristo. Aún puede engañar, pero Cristo es la verdad. Y si tienes esa lucha, si tienes ese desánimo, ve a Jesús. Están las promesas de Dios. Toda tu casa, dice el Señor. Falta uno de tu casa, Él es poderoso para llevarlo. ¿Quién falta? ¿Faltas tú? Hoy tú puedes decir, aquí estoy, Señor. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Mientras escuchamos este canto, hermanos, medita de qué lado estás. Medita que tenemos un Dios poderoso. Ve a Él. Vístete de toda la armadura. No sucumbas ante el enemigo. Dura es la lucha, sí es dura, hermano. La batalla, dice Pablo, he peleado la buena batalla. ¿A qué batalla se refería? Esa batalla que tú y yo no podemos ver físicamente, pero la llevamos dentro. Aquí estamos, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que vivimos protegidos por ti, Señor. Aunque venga aquel ser, el cual tú ya derrotaste, Señor, quiere engañar. Iremos a la verdad, caminaremos en verdad, nos rendiremos a ti, Señor. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas viviré. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo. En quien confiaré, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo, yo habito al abrigo del Omnipotente, moro bajo la sombra del Altísimo. Caerá a mi lado y a mi diestra caerán 10,000. Mas a mí no llegará, porque he puesto mi confianza en Él. Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo. Dios, en quien confiaré, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo, yo habito al abrigo del Omnipotente, yo
moro bajo la sombra del Altísimo. 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 Si tú has caído, levanta la cabeza. Viste la armadura. Esta batalla al lado de Cristo está ganada, hermano. La batalla es dura, la batalla es difícil, pero con Cristo yo quiero vencer. A veces recibimos del enemigo dardos, flechas, fuego que quieren impedir mi relación con Cristo. Luchemos al lado de Cristo y no en contra de Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos seguridad, Señor. Padre, porque en ti tenemos esa confianza, Señor. Padre, porque de verdad, Señor, tú nos das la seguridad. Tú nos das la confianza, Señor. Tú nos das, Señor, aquella seguridad en quien hemos puesto nuestros ojos, a quién servimos, a quién le pertenecemos, Señor. Padre, hoy de verdad, gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre, de verdad, por traernos, por unirnos, por guardarnos, por enseñarnos, Padre, aún por levantar nuestras manos, Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.